Telodicia del canal comunal Comsat, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa que sigue recorriendo las instancias culturales de Cúcuta, manifestándolas a través del video y que ojalá ustedes sepan apreciar y rescaten lo positivo de estos programas para aplicarlos a diario aquí en la ciudadela de Juan Atalaya. Hoy es 15 de mayo, Día Nacional del Educador. Por ende, pues, el canal comunal Comsat no podía estar ajeno a esta celebración. Para ello hemos invitado a un personaje que quiere mucho a la ciudadela, trabajó por la ciudadela, nos educó en la ciudadela y al cual le agradecemos un cúmulo de conocimientos que, gracias y personalmente hablando, a él estamos en estas lides de los medios de comunicación. Les hablo del profesor José María Peláez Herrera, alguna vez profesor del departamental, el integrado de Atalaya, y con mucho cariño y por muchos años profesor del Colegio Cooperativo Calasanz. Vamos a saber algo de la vida de este profesor, qué hace hoy por hoy y qué va a hacer, porque ha dejado semillas por allí que él todavía sigue regando con sus conocimientos, con sus charlas y sus contactos. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a nosotros nuevamente. Buenas noches, Ricardo, y me place mucho verlo porque usted sabe muy bien que fue uno de mis alumnos preferidos por el rendimiento, por todo lo que usted es, y entonces me place tenerlo aquí en la casa. Muy amable, profe. A ver, vamos a tratar de, durante la conversación que vamos a tener aquí para los televidentes del canal comunal Comsat, de hablar en familia, como ustedes ya están acostumbrados al estilo de programas que realizamos, programa de charlas y valores humanos, vamos a decirle el profe, don José María, en fin, ustedes ya nos comprenderán estos términos. Profe, vamos a hablar de la familia Peláez, de los Herrera. Vamos a ubicar a la gente de dónde proviene esa hidalguía del maestro que todos conocimos allá en el Colegio Cooperativo Calasanz. Bueno, el apellido Peláez es antioqueño, tanto que aquí en el norte de Santander, fuera de la familia mía, si hay otros por allí, son muy pocos. En todo caso, es lo que quiero decir, que Peláez es antioqueño. El abuelo mío se vino en la guerra de los 1000 días bajo el comando del general Rafael Uribe, porque era liberal, y aquí los derrotaron los conservadores, y entonces Uribe disolvió el ejército, cada cual para su casa como si fuera un paseo, y él fue a parar a Ábrego, allá en la provincia de Ocaña. Era un hombre muy recio y muy fuerte y muy trabajador. De ahí venimos nosotros. Por lo Herrera, somos del sur del Cesar, de una lindísima población que se llama Río de Oro. Yo digo que Río de Oro es el jirón del Cesar porque es una población que la han conservado mucho, las casas, las calles, el templo, es una joyita histórica. Yo voy con frecuencia allá. Esos Herrera pues son gente muy sencilla, gente blanca toda, y han tenido también la tendencia a la educación, porque mi mamá fue maestra toda la vida, mi papá fue maestro toda la vida, y hemos seguido en ese plan varios, y entonces yo no solamente soy profesor, sino que soy hijo de profesores, y entonces pues la experiencia ha sido grande y muy noble. El trabajo en Atalaya, por ejemplo, fue estupendo, porque decía yo a alguien que tanto que se critica a los jóvenes, que la droga, que toda la maldad de ahora, y en 20 años que estuve yo en Atalaya, si hubo un casito fue mucho. Entonces queda probado que la juventud no es lo que se piensa, lo que hay es que orientarla y llevarla hacia mejor estar económico, porque el bienestar sin plata, eso sí es imposible. Yo tengo un hermano profesor de la Universidad de Pamplona, también jubilado, Juan de Dios, y él dice que la pobreza es buena pero con plata.
Bueno, ya empezamos la chispa, a conocer la chispa del profesor José María Peláez. Profe, queríamos saber un poquito también de ese entorno familiar ya allí en el seno materno, en el seno paterno, en su casa, con sus hermanos. A propósito, ¿cuántos hermanos son? ¿Siempre vivieron en sus primeros años de vida allá en la provincia de Los Caros o desde un comienzo ya empezaron a salir desde su casa en busca de un futuro venturoso para cada uno de ustedes? Bueno, nosotros fuimos hasta hace unos años una familia de gitanos, porque en esa época al maestro lo cambiaban con una gran facilidad. ¿Cómo será que somos 6 hermanos y no hay 2 del mismo pueblo? ¿Sí? Yo soy ocañero nacido en Ocaña, criado en Convención. Juancho, que es el último, ese es de Convención, ese sí es de Convención. Ofelia, mi hermana, que trabajó en la educación, esa es de Aspasica. Bueno, tenemos para cada Peláez un municipio aparte para que no peleen. Y entonces, mucho peregrinaje. Ya de unos años para acá, pues sí, ya jubilados, pues nos residenciamos en Cúcuta y llevamos una vida pues muy tranquila de personas que ya viven desde los recuerdos, y como somos o creemos que somos intelectuales, pues somos personas que leemos mucho, que pensamos mucho y siempre estamos ocupados. A mí, por ejemplo, me preguntan que si no me hace falta el colegio. De verdad no me hace falta, porque yo nunca estoy ocioso, siempre estoy haciendo alguna cosa en torno a las cuestiones intelectuales, sea leyendo, sea pensando, sea haciendo un apunte, en fin. Aun cuando no esté con la máquina en la mano, ni con libretas, ni nada, y eso así se lo contestó Miguel Antonio Caro al hijo, que lo vio que se paseaba, y Caro, semejante cabeza y semejante eminencia, le dijo: papá, usted no hace nada, ¿no? Dijo: ¿cómo que no hago? Dijo: ¿qué es lo que está haciendo? Dijo: lo mejor que puede hacer un hombre, que es pensar. En 1994 fue el año en el que se celebró internacionalmente como el Año Internacional de la Familia. De ahí partimos para la siguiente pregunta con el profesor José María Peláez. En la familia es básicamente donde se forma el carácter de la personalidad de cada uno de nosotros, pero indiscutiblemente también las entidades, las instituciones educativas aportan también sus conocimientos y van puliendo ese diamante en bruto que cada uno tenemos por allí adentro en nuestro intelecto. Profesor, ¿nos puede comentar en qué instituciones pasó usted en los años mozos, los años de juventud, para llegar hoy por hoy a ser el profesor que todos estimamos? ¿Cómo no? Bueno, los 2 primeros años de lo que hoy más o menos es preescolar, pero en ese tiempo ya eran valederos para primero y segundo de primaria. Los hice en Convención con una religiosa de la Presentación, joven, mujer extraordinaria, que me quiso mucho, no obstante ser yo tal vez el niño más inquieto y más indisciplinado, por una inquietud natural, pero ella me quiso mucho y me supo conducir. Después terminé no había sino hasta cuarto de primaria, tercero y cuarto de primaria, y el profesor era nada menos que mi papá, en Convención. 2 años de un aprendizaje muy fuerte, sobre todo que en esa época le hacían mucho hincapié a 3 cosas sociales: lenguaje y matemáticas. De allí pasé al seminario de Ocaña, en donde realmente los que íbamos de Convención brillábamos porque íbamos supremamente bien preparados. El seminario sí, cada día me convenzo que eso lo llamaban seminario, pero esas eran unas universidades. Yo tuve profesores que el que menos hablaba era 3 idiomas, latín, francés, inglés y español, desde luego. Casi todos doctorados en Roma, los otros en París, unos hombres de una cultura inmensa, como no he vuelto a encontrar casi a nadie, porque eran hombres dedicados totalmente al estudio. Y cuando uno cae en manos de esos clientes,
pues el solo ejemplo de ellos lo estimula. Y ellos con sus conocimientos, su mundo, una vida interior riquísima, pues lo van conduciendo por unos caminos maravillosos y le hacen descubrir, por ejemplo, el libro, que la lectura es el 80% de la formación de una persona, y en los seminarios, yo no sé, yo no recuerdo un alumno que no quisiera leer. Es que ahora cuesta trabajo para que los alumnos lean. Claro que tenemos el problema en la televisión, la radio, pero el libro es irreemplazable. El libro es irreemplazable porque ahora que estamos en la Feria del Libro, han escrito muchos precisamente sobre la necesidad de que los alumnos lean abundantemente y lo mejor que consigan. Después fui a Cartagena a estudiar los 2 años que se llamaban de filosofía. Allí caí en manos nada menos que de Rafael García Herreros, que al saber que yo era ocañero, pues se manifestó muy cordial conmigo y con los otros compañeros que íbamos de Ocaña. García Herreros en ese momento no era el García Herreros que después se volvió famoso, era un profesor de seminario, pero ya lo conocíamos como escritor de cuentos muy lindos. Y nos entendimos supremamente bien, aun cuando él era un hombre difícil, de un temperamento fuerte. Después de allí pasé a Santa Marta, 4 años con el padre García Herreros era eudista, de los de San Juan Eudes. En cambio, en Santa Marta, los padres que llaman vicentinos, de San Vicente de Paúl, ahí se hacían lo que llamábamos los 4 años de teología, pero al lado de la teología estaban otras materias como química, física, historia. Nosotros éramos muy fuertes en historia sagrada, historia romana, historia de la Biblia y todas esas cosas. De manera que la formación de los seminarios era sencillamente magistral, eran unas universidades muy sencillas, muy humildes, sin mayor ostentación, sin grandes laboratorios, pero es que yo sostengo que la clase depende un 80% de la calidad del profesor, ahí está todo. Ahora pusieron clase por la mañana y clase por la tarde porque el gobierno hace tiempo está buscando la manera de mejorar la calidad de la educación. Allá en el cooperativo se rieron cuando dije yo que eso no arregla nada, porque el que es mal profesor por la mañana es malo por la tarde también. Entonces, no es por ahí la cosa, sino una preparación del profesorado muy fuerte. Hoy tenemos que felicitarlos a todos, pero la mejor felicitación sería que el gobierno les dé oportunidad de especializarse en sus respectivas materias para que sean unos hombres sumamente respetables por la calidad de su enseñanza. Estas producciones de Dusan Televisión pasó un gran hombre que admiramos desde todo punto de vista y que Dios lo tenga en su santa gloria. Hablamos de Gabriel Prieto Sabogal, gran amigo, un gran colega en cierto modo de esto de trabajo en los medios de comunicación porque apoyó también nuestras producciones. Él alcanzó a ser en su momento sacerdote de Don Bosco, sacerdote salesiano. Decimos esto porque él ya nos explicó ciertas cosas de lo que es el ser sacerdote para toda la vida. Hablamos ahora con el profesor José María Peláez, alcanzó a ser sacerdote, se retiró por XY motivo, pero queremos saber qué extractó de esa vida, de esa experiencia, porque todas las experiencias para todo ser humano son indiscutiblemente valiosas y aportan en cierto modo algo para la vida y para los suyos. En esta oportunidad para usted, ¿qué rescatamos? Bueno, ese es un tema, Ricardo, que yo he querido publicar una obrita, ¿no? Porque alguien me dijo, ¿usted por qué salió de padre? Y mira, para contestarte esa pregunta me toca escribir 2 libros. Bueno, verdad es complicado, pero la pregunta es, ¿qué le queda a uno de haber sido sacerdote? Pues todo es riqueza y magníficos recuerdos, y de pronto cualquier tarde tiene uno algo de nostalgia de esos años jóvenes, cuando yo me le montaba un caballo en Sardinata, oiga bien, a las 5 de la tarde y entraba a Sardinata, a las Mercedes, a las 6 de la mañana, toda la noche encima de un caballo. Claro que escogí unas noches de lunas bellísimas. Bueno,
Eso, pues ya no lo puedo hacer, voy al parque a pie y me canso. ¿Cómo será? ¿Qué tal? Bueno, ahora, la misión del sacerdote como tal, sobre todo en Colombia, en donde el líder de esas poblaciones es el sacerdote. Si el sacerdote no consigue la escuela, se quedan sin escuela. Si el sacerdote no va y pelea con el gobernador para que le arregle la carretera, no se la arreglan. Casi que es un líder civil, religioso al mismo tiempo. Entonces uno siente que hizo mucho bien. Yo llegué a Las Mercedes y había 2 escuelas rurales, les dejé 18, pero afortunadamente eran secretarios de educación, todos amiguísimos míos, y todos los años les sacaba una y la otra y la otra y la otra, porque mientras esa gente esté sin alfabeto, pues está a medio metro de ser un animal completo. Entonces, en todo caso, la experiencia de haber sido sacerdote durante 27 años es muy hermosa y uno nunca se arrepiente, ¿no? No es lo mismo que me decía un amigo que hay un sacerdote que no le gusta que le digan padre. Y le dije yo, a mí sí me pueden decir padre, porque eso no tiene, eso es como el bautismo, eso imprime carácter. Y además, malo que dijera uno, José María Peláez, ex narcotraficante. No, pero que fue sacerdote, eso es una honra muy grande. ¿De qué comunidad fue sacerdote, profesor? ¿Y en qué pueblos tuvo la oportunidad de trabajar? ¿Solamente aquí en el norte de Santander como sacerdote o en otras poblaciones colombianas? Lo que pasa es que la provincia de Ocaña perteneció a Santa Marta hasta hace unos 15 o 20 años. Entonces Santa Marta iba desde Santa Marta hasta Bucaracica, Villacaro, Las Mercedes. Esas eran parroquias de Santa Marta. Y yo me ordené para la diócesis de Santa Marta. ¿Por qué? Clero secular. ¿Por qué? Porque Ocaña pertenecía a Santa Marta, y si un niño quería ir al seminario, tenía que ir al seminario de Santa Marta. Ese clero secular es el de las diócesis, el que maneja el obispo, porque hay los religiosos, ¿no? De los jesuitas, los dominicanos, los padres redentoristas, esos son, lo llaman también clero regular, de la palabra regula, que tienen un reglamento especial. Y Monseñor Sarmiento Peralta, que es muy agudo, alguien quería saber si él era religioso, es decir, regular, o del clero de la diócesis. Le dijo, Monseñor, ¿usted es del clero regular? Digo, no, yo soy del bueno. Bien. Y continuando, bueno, ¿tuvo alguna otra oportunidad de trabajar en otra población? Bueno, y entonces salí de sacerdote a la edad de 23 años a Plato Magdalena como coadjutor, un año inolvidable, por la belleza del río, por lo bueno de las gentes. De allí pasé a mi tierra Convención unos 8 meses, también como coadjutor. De Convención a la ciudad de Ocaña, a la catedral, que es hoy la iglesia de Santa Ana, con un personaje muy ilustre de la crónica ocañera, de la crónica eclesiástica, Monseñor Daniel Sánchez Chica, vicario general. Nos hicimos muy amigos, él era un hombre difícil, pero yo lo supe llevar y nos entendimos maravillosamente. De Ocaña a Santa Marta, 2 años a la catedral también. Estando allá fue cuando fui a parar a Las Mercedes, que me encantó porque eso es selvático. Hoy día, pues, con las cuestiones de la inseguridad, no sería uno capaz de hacer esas gracias, de viajar de noche y... No, ya no, pero en ese tiempo eso era una paz encantadora, tanto que yo viajaba toda la noche a caballo y nunca tuve ningún problema de ninguna clase. Si había pleitos, eran pleitos personales entre 2 campesinos por un lindero, porque la vaca se metió al otro lado y se comió las mazorcas y la cosa, pero de los fenómenos nuevos no había. Entonces era una vida muy tranquila. Entre semana podía uno leer y bañarse en el río todos los días porque no hay casi trabajo. Pero sábado y domingo se viene todo ese veredaje y usted llega a Las Mercedes y pregunta por qué ese pueblito tan pequeño con esa catedral tan grande. Habría que decir, espérese el domingo para que vea por qué es tan grande. Y en Semana Santa se llena eso. De allí pasé a una población del sur del Cesar que se llama González, unos pocos meses. De González a Ábrego, que es la tierra de mi papá.
De Ábrego nuevamente a Santa Marta. De Santa Marta me fui a Bogotá, tenía como ganas de estudiar Derecho, alcancé a hacer 1 año y medio o 2 años, pero el mundo del Derecho me gustó como disciplina mental. Pero esa cosa de andar en los juzgados intrigando yo no tengo temperamento para eso. De allí me fui a los Estados Unidos porque se presentó la oportunidad con un sacerdote amigo y allá estuve 6 años, viniendo cada 2 años a visitar la familia. Y al regreso de Estados Unidos me fui a Santa Marta, pero lo que me ofrecían, y yo que venía mal acostumbrado porque el clero católico de los Estados Unidos vive sumamente bien, me desalenté y tomé la decisión de que ya debía yo autojubilarme porque no quedaba más y me retiré. Profesor José María Peláez, hay actividades dentro de la misma vida religiosa que indiscutiblemente compaginan con la vida de un ser humano que no esté dentro de la vida comprometida ya como sacerdote, como religioso. Cuéntenos, después de tener esta experiencia como sacerdote, ¿hacia dónde proyecta ya su trabajo? Y una pregunta implícita dentro de la misma. Dado a estos conocimientos, dado a que tuvo esos roces nacionales e internacionales, ¿por qué no decirlo? Nos imaginamos que de ahí empezó a brotar la vena artística aplicada a las bellas letras. Cuéntenos algo de esa remembranza para disfrutar hoy por hoy de sus escritos. Bueno, yo he escrito poemas, he escrito cuentos y artículos para la prensa, no con ningún método. Cuando se me ocurre una idea, pues me siento y escribo algo. Bien, ahora que sí, ya estoy jubilado y dispongo de más tiempo, me estoy organizando a ver si publico una historia y geografía del norte de Santander, muy sencilla, como tipo cartilla para las escuelas. Yo me fijo que todos los años, para el 28 de febrero, día de la batalla de Cúcuta, todos los maestros es preguntando dónde se conseguirá algo sobre la batalla de Cúcuta, todos los años. Bueno, ese librito hay que terminarlo. Tengo que recoger los poemas y publicarlos. Es decir, trabajo intelectual tengo muchísimo. Lo que pasa es que uno carece de una buena secretaria, todo tiene que hacerlo uno mismo. Y entonces ya a esta edad se empereza un poquito, pero estoy trabajando a ver si publico en cuestión de 1 año esas obritas. Hace 12 años aproximadamente o más conocemos de la vida del profesor José María Peláez, para ser exactos 15 años de estar relacionándonos con el profesor. Conocemos de su familia, su hijo Alejandro, de su señora esposa, madre, compañera y amiga de toda la vida, doña Maruja. ¿Por qué no nos habla un tanto de ese entorno familiar ya conformado en la familia Peláez? Pues, ¿qué le digo? Es una experiencia también muy linda salir uno de la soledad de las casas curales. El sacerdote tiene ese problema que lleva una vida muy solitaria y encontrar el ambiente hogareño, ¿no? Pues el cambio es favorable desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista personal, pues uno sale ganando, porque esta es mi casa, ¿sí? Esta no es una casa cural en donde mañana dice el señor obispo que me manda para San Luis o que me manda para Ureña, ¿ve? No, esta es mi casa y aquí todo gira alrededor de esos elementos, mamá, hijo y el que está hablando. De modo que es muy sabroso. Yo he escrito varios poemas con temas familiares. Tal vez vamos a ver si con Ricardo un día cualquiera hacemos un programita, pero netamente poético, porque yo no alisté nada, no tengo nada a la mano, de memoria casi no sé nada, y porque vale esa pregunta de los afectos familiares, valdría la pena respaldar, por ejemplo, lo bella que es la Navidad en el hogar con algún poema, pero no tengo nada a la mano de verdad. Profesor, Alejandro ha tenido también esa misma inclinación por lo poético, por lo literario, o antes por el contrario se cambió de vertiente.
Sí, se cambió de vertiente, él es lector, lee bastante, sobre todo revistas modernas, le gustan muchísimo y yo se las compro. Está muy al tanto en aviación, en electrónica, en esas cosas, a mí me toca preguntarle y decirle que me explique. Pero la tendencia a escribir no la he expresado. Muy pequeño cogí un día la máquina y reprodujo un cuento que acababa de leer y casi que le queda mejor que el del libro. Y yo creí que iba a continuar en esa línea, no. Tal vez le faltó en el Calasanz, en la primaria y en el bachillerato, profesor que estimule, ¿sí? Porque, como dice usted, ahí está el diamante ese, pero tiene que haber quien lo pula. Yo le doy gracias a Dios que entre esos usted, José Leal y 5 o 6 más, algo escriben y son capaces de expresarse en público, pero yo hice lo posible para que precisamente desarrollaran esas capacidades, porque es que eso es natural, ¿no? Eso es natural, eso es como el músico nace, el escritor también. Uno se puede hacer otra cosa, ingeniero, por ejemplo, pero yo les digo a los muchachos, yo no puedo hacer de cada uno de ustedes un García Marquito, ¿no? Pero sí los puedo enseñar a que escriban correctamente, por lo menos. Ahora, si alguno escribe un cuento o una copla, tráigamelo y yo le digo cómo aprende a escribir. Cuando deleitábamos nosotros las clases del profesor José María Peláez, le decíamos a los compañeros, bueno, viene la clase amena, la clase sabrosa, esa clase en la que usted no se aburre, en la clase en la que usted es dinámico, porque dentro de la seriedad de la clase de repente salía con alguna nota humorística, aplicando pues lo que se estaba viendo en ese momento. Queremos saber de dónde le nació esa chispa y a su vez también en qué instituciones y hacia qué tiempo ya se dedica a la docencia como tal. Bueno, la vena humorística, no solamente mía, sino de mis hermanos, creo que es de Antioquia, ¿no? Aun cuando el abuelo que nosotros conocimos inspiraba todo menos risa, ¿sí? Un hombre muy duro que venía de la guerra y esa cosa. En cambio, mi papá sí las tiene, como se dice, en la punta de la lengua. El comentario rápido, ágil, en fin. De manera que eso es natural, eso es heredado. Y en cuanto a lo otro, ¿cuál era la cuestión? ¿De qué institución trabaja? Ah, bueno, comencé a trabajar propiamente en la misma poblacioncita de Las Mercedes porque allá no pude conseguir un maestro para quinto de primaria. Entonces yo vine y me ofrecí aquí en la Secretaría de Educación, ¿no? Como esos que se ofrecen para el cuartel, para el ejército. Y dije, no, lo vamos a nombrar y le pagamos. Y los 2 años que yo estuve allá, yo era el maestro de quinto de primaria porque no pude conseguir quien se fuera para allá por lo lejos y en fin. Bueno, de allí pasé a Pamplona, en donde más que todo por auxiliarse uno económicamente dictaba filosofía y literatura en la normal y creo que en el Colegio de la Presentación. Y como siempre lo he hecho bien, sin vanidad, y la clase es amena, pues vi que hacía una buena labor y que tanto las religiosas, pues, dueñas de los colegios, como las alumnas estaban contentas y estábamos rindiendo y pasaban bien conmigo y yo pasaba muy bien con ellos. El trasegar diario dentro de la educación, como cualquier profesión también definida, tiene sus alegrías, sus tristezas. Dentro del plano como educador, profesor José María, ¿usted qué rescata? ¿Más alegrías que tristezas o todo lo contrario? ¿Se puede decir que en cierto modo la educación es desagradecida con el maestro? ¿O podemos manifestar que usted disfruta plenamente de una buena jubilación, de que sí hubo compensación por parte del mismo Estado de haberle entregado casi todos los años de su vida a ser docente? Sí, bueno, hasta hace unos años esa cuestión de la jubilación era muy mala, ahora no. No es que sean jubilaciones lujosas, pero sirven para vivir decentemente, si no se acuesta uno sin comer.
pero de allí a volverse rico jamás. En cuanto a las satisfacciones personales humanas, pues los casos en que encuentra como el suyo, en que uno ve que está haciendo una labor, que agradece, que reconoce, pero eso puede ser de 50 alumnos, hay uno que regresa, ¿no? Pero eso no es de los muchachos ni de los colegios, eso es universal. Fíjense en la parábola del Evangelio, que el Señor curó a 10 leprosos y apenas regresó uno a dar las gracias, y eso porque no era ahí del pueblo, ese era extranjero, un fariseo. Digo, ¿cómo es posible? Y los otros 9 van para la casa felices, no fueron ni a dar las gracias. Eso le pasa a uno con los alumnos, no los vuelve a encontrar, no vuelve a tener mayor comunicación, pero de pronto hay 3 o 4 que valen por el resto que no se manifiesta. Diariamente, cuando se desplazaba hasta el Colegio Cooperativo Calasanz, levantadas a las 4 de la mañana, nos imaginamos estar listo para estar allá a las 6:15, para que a eso de las 6:25, 6:30 estar en plena formación y dictar sus primeras clases. Fue una rutina por más de 10 años. Ya ahora en plena jubilación, esa rutina cambió totalmente o la reemplaza, en lugar de estar dictando clases, autodictándose sus clases ya con la máquina de escribir, con su pluma. Cuéntenos. Sí, exactamente. La rutina de ir al colegio pues quedó cancelada totalmente, pero yo nunca estoy inactivo, como le decía hace rato, siempre estoy haciendo algo, por lo menos estoy pensando, y además me he vuelto un poquito televidente. Yo casi no veo televisión porque pues no es mi hobby. Sin embargo, cuando pasa algo en el país de categoría, yo estoy pendiente a mediodía de ver los noticieros, como qué fue lo que pasó. De pronto hay una película de mucha calidad, también la veo. He visto algunas series como Café, como Escalona, y murió mi preferido, que era Cantinflas, ¿no? Pero de todas maneras, la vida cambia totalmente al quedar uno jubilado, pero tiene que tener uno reservas interiores, es decir, tener en qué pensar y qué hacer y qué escribir, y si no, pues se le vuelve el día un bostezo largo, ¿no? Profesor, esto ya a término personal, y quiero hacerlo público, de un agradecimiento. Gracias al profesor José María Peláez, por allá hace aproximadamente 5 años o más, llegábamos de la capital de la República con la inquietud de trabajar en los medios de comunicación. Le manifestábamos esa idea y él, ni corto ni perezoso, redactó una carta a un hombre colega, ya a Dios gracias lo puedo catalogar de esta manera, don Álvaro Barreto. Y él inmediatamente se le lleva la carta, dice: hombre, si es amigo de mi querido José María Peláez, es amigo mío. Profesor, le agradezco inmensamente eso y públicamente se lo digo, y pues siempre he pregonado que gracias a usted estamos donde estamos, nos corregía desde un comienzo, y que bueno, aquí estamos, y que Dios quiera que sigamos llevando la memoria suya por siempre en estas lides de la comunicación. Muchas gracias, Ricardo, y precisamente tengo la fortuna de ser vecino de Barreto, ¿no? Aun cuando otros dicen que es un peligro, pero lo tengo aquí, casa de por medio, y es un hombre muy valioso, y que cuando me vio llegar, él mismo dijo: 2 lenguas como la suya y la mía son demasiado para este barrio. Bueno, nos vemos con frecuencia, nos saludamos. Yo no recordaba ese detalle, esa recomendación, pero me encanta que te hubiera servido y que hubiera sido como el comienzo. Yo espero que usted siga triunfando. Ojalá pudiera una beca, algo, para que se especializara, porque cada día todas las profesiones están más competidas, ¿no? Pues, hay mucho profesional. Por ejemplo, supe de unos ingenieros que querían ocupar un puesto en Ecopetrol, y el gerente pidió las calificaciones de la universidad. ¿Ve? Entonces, el que tenga más altas notas, ese es el que se lleva el puesto. ¿Qué indica eso? Que ya no vale el mero título. Hay que tener altas notas,
porque la competencia cada día será más grande. Y como nosotros nos concentramos, los colombianos, en 6 ciudades, que son Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, entonces pues la concentración de profesionales es muy grande. Yo quisiera que usted tomara muy en serio lo de especializarse en cualquiera de las cuestiones que tienen que ver con la televisión. Muchas gracias, profesor. Por último, y agradeciéndole, porque dialogar con el profesor José María Peláez ya termina siendo una tertulia, y de tertulia acomodamos a tertulia literaria, como ya él nos ha comprometido en cierto modo a lo largo del programa para realizar otro especial en torno a esto de las bellas artes. Un consejo para aquellos que en su momento también fueron sus alumnos y que hoy son docentes, para aquellos que no lo fueron y que lo son, porque cada día vemos cómo se degrada en cierto modo el alumno, cómo se degradan sus principios básicos de familia. Vemos esto de una manera tangible en la misma ciudadela de Juan Atalaya, que ya no es el mismo colegio de antes, que ya no es la misma institución de antes. ¿Qué se le puede decir al educador para que lo aplique a diario con sus alumnos? Yo creo que los educadores en Colombia, no sé por qué canal o por qué sistema, debieran llegar a un acuerdo de enfocar toda la educación, desde que el caminado del muchacho hasta que lo gradúen, a la cuestión de la paz. Tenemos unos niños violentos, aún los de preescolar, se golpean, se pegan, se escalabran, y como eso es lo que ven en televisión, y ya no nos asombramos. Hoy el diario de la Opinión trae 6 muertos en Cúcuta de ayer para acá. En Medellín, entre sábado y domingo, 24 asesinatos. Es decir, el país está saturado de crímenes, pero la que puede cambiar es la niñez, una niñez nueva. Pero entonces tocaría que los profesores, los colegios, el gobierno, los padres de familia enfocaran toda la cuestión educativa a esto, la paz, como una obsesión, porque mientras tengamos esta inseguridad, ¿no?, y esta falta de respeto a la vida, el país no puede prosperar ni va a salir de esa situación nunca. Cada día será peor, y máxime cuando ciertos aspectos de la violencia como el secuestro se convirtieron en una manera de vivir. Hay gente que vive del secuestro, y mientras eso sea así, porque no tiene profesión, imagínese. Profesor, muchísimas gracias. Recuerde siempre que quien le habla, nuestra programadora de televisión, Dusan Televisión, y el canal al cual le prestamos nuestros servicios, el canal comunal Comsat, siempre serán suyos, sus amigos, sus compañeros. Y si quiere manifestar alguno de esos libros, si lo alcanza a terminar en este año, ojalá no se demore tanto, porque le hace falta ese libro que nos comentaba como cartilla institucional en torno al norte de Santander. Le agradecemos inmensamente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, y nos seguimos viendo, sea en la calle o aquí en el canal suyo. Y así, amigos televidentes del canal comunal Comsat, llegamos al final de otra entrega más de nuestro programa. Hoy desde el hogar del profesor José María Peláez Herrera, muy conocido por todos ustedes. En la dirección de las cámaras ha estado Carlos J. Rincón. En la presentación, su amigo Ricardo Durán Murillo. Por su atención, muchas gracias, y que sigan pasando un resto de noche feliz.